que abra su Biblia, por favor, en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Me gocé tremendamente la semana pasada escuchando el sermón acerca de la libertad. La libertad que tenemos en Cristo. Pero debo reconocer que estaba un poco nervioso. Pastor y predicador, yo no sé cuántos sermones habré predicado ya en mi vida, pero deben ser muchos. Uno siempre, hermano, sobre todo por la responsabilidad que me cabe como teólogo, uno siempre estos temas, como hablar de la libertad cristiana, por ejemplo, que es un tema muy complejo, a uno lo pone nervioso, hermano. Yo reconozco que me puse nervioso. ¿Qué va a pasar? Como decía un profesor de comunicación cristiana que tuve, él decía, a veces uno estas verdades las tiene claras en el corazón y en la mente, pero por la boca no sale. Cuesta tanto explicarla. Pero finalmente me relajé, hermano, me gocé. Fue muy interesante la exposición, la forma en que mi hermano abordó el tema, muy edificante para nosotros como iglesia comprender la obra profunda que ha hecho Cristo para nuestra vida, cómo Él nos ha traído libertad. Yo quisiera hoy continuar un poco con el tema que planteó mi hermano, con todo el respeto que me merece, hermano. Yo no voy a tocar los puntos de su sermón para nada, hermano, me gustó su sermón. Yo solo quisiera ir completando el cuadro teológico y práctico de esta libertad que el Señor nos ha dado. Y para eso lo primero que quisiera citar, hermano, son las palabras del reformador Juan Calvino del siglo XVI, nuestro padre reformador, ¿cierto? Nuestro hermano Juan Calvino, dice lo siguiente: si usamos nuestra libertad como nos da la gana, de manera que causemos ofensa al prójimo, el resultado será de que condenarán nuestra libertad. Por consiguiente, nuestro error y falta de consideración hará que se condene este incomparable don de Dios. Así, Juan Calvino comienza su exposición acerca de la libertad cristiana. Si nosotros abusamos, dice Calvino, finalmente el mundo terminará por despreciar este precioso don de Dios. Y guardando las proporciones, hermanos, que corresponden, a mí me gustaría añadir a las palabras de Calvino. Pero guardando la proporción, ¿no? A mí no me alcanza ni para vino. Así que yo agregaría lo siguiente, hermano: la libertad de un cristiano siempre encontrará un límite. Y este límite siempre será el de débil conciencia. Quisiera yo hoy día predicar acerca de los aspectos prácticos de esta libertad. Yo reconozco y coincido plenamente con mi hermano Sebastián, coincido plenamente en lo grandioso y lo trascendente de la libertad que hemos obtenido en Cristo. Una libertad que nos ha dejado, ¿cierto?, libres del poder del pecado, por ejemplo. Es verdad. Una libertad que nos ha puesto, incluso desde el punto de vista teológico, hermano, la libertad que Cristo nos ha dado, nos ha puesto al nivel de Adán, del primer hombre creado, de la primera mujer de Eva antes de la caída. La libertad de Cristo, hermano, cuando uno la entiende desde el punto de vista teológico y bíblico. Aquí está presente Marcelo y algunos estudiantes de CETAM. Cuando uno la entiende doctrinalmente, se da cuenta que esta es una libertad plena. Es una libertad, hermano, que nos permite a nosotros, y solo a nosotros, los que estamos en Cristo, poder decidir volver atrás y dejar a Dios. A ese punto la libertad que Él nos ha dado. Entonces yo estoy plenamente de acuerdo con mi hermano en la grandeza
la trascendencia de esta libertad del Señor. Pero, porque siempre hay un pero, ¿cierto? Pero esa libertad absoluta y completa que tenemos los creyentes en Cristo, producto de que estamos atrapados en la transitoriedad de esta vida. Escuche bien, esa libertad que tenemos en Cristo, producto de que estamos todavía atrapados en la transitoriedad de la vida, en la temporalidad de las cosas, entonces siempre esa libertad se verá limitada, se verá restringida. Quisiera esta tarde pedirles un poco de su atención, un poco de su tiempo, de su minuto, para poder compartir con ustedes algunos ejemplos bíblicos que nos van a ayudar a entender la libertad en el sentido práctico y objetivo en la vida de un creyente. Entonces, allí en nuestra Biblia vamos a leer 1 Corintios capítulo 10 desde el verso 23 en adelante. Vamos a esperar que jazz. Leemos en el nombre del Señor. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios, como bien yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Señor, gracias te damos por esta tu palabra. Humildemente, Señor, desde lo más profundo de mi corazón, te ruego, Señor, me ayudes a predicar. Ayúdame, Señor, auxíliame con tu Espíritu Santo para poder comunicar esta palabra a tus hijos, Señor, para que esta palabra, así como me ha edificado, como me ha construido, Señor, una visión correcta de la vida que debo vivir, Señor, como cristiano, así, Señor, esta palabra ayude a mis hermanos para que ellos puedan comprender, Señor, cómo usamos nuestra libertad nosotros, los que estamos en Cristo. Bendice a esta congregación, Señor, con tu palabra. A veces, Señor, como pastor, he deseado, Señor, de alguna manera, tener alguna herramienta que pudiera grabar estas palabras, estos mensajes, Señor, a fuego en la mente y en el corazón de tus hijos. Para que cuando estemos frente, Señor, a ciertas decisiones de la vida, Señor, entonces la palabra, Señor, tu palabra nos ayude, Señor, para que podamos tomar las decisiones correctas. Por eso te ruego tu auxilio, Señor, porque yo puedo apelar a su conciencia, yo podría apelar incluso a sus emociones, pero yo jamás podría entrar en sus corazones.
Yo jamás podría grabar esta palabra en sus almas. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo esta tarde grabe esta palabra en lo más profundo de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Relaciones mutuas sobre la libertad cristiana, las relaciones entre creyentes basados en la libertad cristiana. Fíjese los Corintios, hermano, que era una iglesia que había fundado Pablo después de haber estado 18 meses en el lugar de la región de Acaya, en Grecia. Pablo había fundado una iglesia de un gran número de creyentes, pero que en realidad una iglesia que había comenzado a entrar en una actitud que finalmente no les permitía consolidar su vida. Yo quisiera pedir si podemos parar esa música. Una iglesia que había comenzado a tomar una actitud, incluso Pablo llega a decirle que ellos son gente sensual, que el cristianismo que han comenzado a vivir, lo han comenzado a vivir desde la sensualidad, desde la emocionalidad, desde las cosas que están siempre a flor de piel. Eran creyentes que no maduraban. Pablo les llega a decir, ustedes son sarquicos, ustedes son pachachos, son enanos espirituales. Eso le dice Pablo. Hermano Corintio le dice, ustedes son pimeos, enanos, pachachos, gente que no quiere crecer, que no quiere madurar, que siempre sus relaciones las están basando en cosas de piel, en sentimientos, en emociones, pero no en la palabra y el evangelio que les he predicado, dice Pablo. Por lo tanto, sé que hay entre ustedes divisiones y contiendas. Sobre esa base, Pablo comienza a explicar el concepto de la libertad que hay en Cristo. Porque los hermanos corintios habían confundido la libertad. Y la habían confundido a tal punto que incluso habían inventado un refrán. Y el que citamos aquí en el verso 23, hermano, es un refrán. Es un dicho típico, ¿cierto? Esos dichos que inventamos los evangélicos, ¿no? Los hermanos corintios habían inventado un dicho. Habían escuchado el sermón de la libertad y habían dicho, entonces, todo no es lícito. Ese era el dicho. Cuando venía un hermano le decía, oye, hermana Evelyn, mira lo que tú estás haciendo, fíjate que... No, todo me es lícito. Y a todo le sacaba el hermano. Cosa que uno, oiga, el pastor y decía, mira, hermano, fíjate que yo creo que no, todo me es lícito. Entonces Pablo se ve en la obligación de tener que corregir el refrán. Todo me es lícito, pero no todo son fedei. No todo aporta al bien común. La palabra que usa Pablo aquí, sun fedei, es una palabra que significa no todo ayuda a los demás, no todo aporta al bien común. Sí, los cristianos somos libres, hermanos en Cristo, pero nuestra libertad siempre estará restringida por el que es de débil conciencia. No puedo ir por la vida solamente porque sé que soy libre, atropellando, hiriendo, ofendiendo, aplastando o haciendo lo que se me da la gana, porque entonces estoy usando mi libertad para cosas que no construyen. Todo me es lícito, y Pablo dice, pero no todo conviene, no todo aporta al bien común, no todo ayuda al desarrollo sano, no todo es conveniente, no todo es para la edificación. Fíjese la palabra que usa Pablo ante el dicho de los corintios, todo me es lícito, sí dice Pablo, pero no todo hoy podomei, que tiene su raíz en casa, oikos, en griego, casa. No todo es buen material para construir la casa. Sí, somos libres, pero no todas nuestras conductas ayudan a construir la iglesia. Sí, somos libres para tomar la decisión que queramos.
Nuestras decisiones, hermano, pueden convertirse en un mal material para construir la casa del Señor, la obra de Dios, para bendecir al resto de la comunidad. Entonces debemos ser cuidadosos con la clase de material con la que queremos construir la obra del Señor. Vaya por favor a 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15. Corintios capítulo 3, versículo 11 en adelante. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, tres clases de materiales, oro, plata, piedras preciosas, ninguno de los tres se quema, hermano, ninguno de los tres perece con facilidad, son duros, resistentes, además son tremendamente nobles, tremendamente cotizados. O madera, heno, papel, hojarasca, cosas que perecen con el agua, con el viento, con la humedad, con el fuego, que se caen rápidamente, que no tienen solidez, que no tienen firmeza. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermano amado en el Señor, todo me es lícito. Yo soy libre como cristiano, puedo hacer cuanto se me antoja porque soy libre, pero no todos mis comportamientos son materiales adecuados para construir la obra del Señor. No todas mis conductas ayudan a que la obra del Señor se edifique. No todo lo que yo decida hacer con mi vida aporta al bien común de la obra del Señor. Tremendo mensaje de la cultura. La sentencia de este asunto se encuentra en el verso 24 del capítulo 10. 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino ¿cuál es la base de mi libertad? ¿Cómo actúo? ¿Pensando en mi bien? ¿Pensando en mi beneficio? ¿Pensando en lo que a mí me satisface? ¿Pensando en lo que yo quiero? ¿Pensando en lo que yo deseo? ¿Pensando en mis emociones? ¿Pensando en mi gusto? ¿Pensando en mi placer? ¿Pensando en lo que a mí me dan ganas y deseo? ¿O debo pensar por el otro? Aleluya. Ninguno busque su propio bien, sino el otro. Un creyente maduro. Un creyente maduro nunca actúa desde el egoísmo, nunca actúa desde su propia pasión. Un creyente maduro no puede actuar, hermano, desde la sensualidad, desde la emocionalidad. Debe actuar desde una claridad acerca de lo que se exige de nuestra vida como creyentes. Pablo ya había comenzado su argumento acerca de la libertad en el capítulo 8. Capítulo 8 de la carta, en realidad Pablo había comenzado. Lo que pasa es que su argumento sobre la libertad se ve interrumpida por otro par de temas, porque Pablo siente la necesidad de abordar otros temas. Pero ya en el capítulo 8 había comenzado Pablo con esto de la libertad. Y había comenzado con una frase muy interesante. El conocimiento permanece. Miren, 8.1, 1 Corintios 8.1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Cuál es el problema? El problema, hermanos corintios, ya habían comenzado a dominar en sus mentes
o mentecitas, como dijo un profesor de teología que tuve, en sus mentecitas primitivas, dijo el doctor Maximiliano, ya habían comenzado a entender un poco acerca de que los ídolos no eran nada. Eso era lo que los hermanos corintios habían comenzado a captar. Cuando les llegó el Evangelio, ellos habían comenzado a entender que los ídolos no eran nada, no tenían valor. Miren lo que dice el verso 4, capítulo 8, verso 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Todo eso era verdad. Todo eso era verdad. Los ídolos no son nada. No valen nada porque hay un solo Dios. Pero los hermanos corintios habían comenzado a tomar este conocimiento como una autoridad y como una libertad que les permitía a ellos ir y llegaban a la carnicería y decían, oye, ¿tienen bistec de ese que sacrificaron al ídolo ayer? Claro, porque los hermanos Mateo decían, María, pero no se puede comer lo que se sacrificó al ídolo. Entonces ellos decían, no, hermana, lo que pasa es que tú no comprendes, que todavía tú no creces, los ídolos nada son. Y habían comenzado a abusar de su conocimiento. Se empezaron a sentir superiores. Es que ya habían comprendido la libertad, entonces como entendían la libertad, habían comenzado a abusar. Y la libertad que habían comprendido, el conocimiento que tenían, se había vuelto en ellos vanidad. Entonces, ¿qué hacían los hermanitos? Iban al culto pagano, hermano, y se venían ahí al culto, ¿no? A donde estaban todas las sacerdotisas adorando a la Afrodita, o Diana, como dirían los romanos ahí, porque en Corinto había un templo, hermano, donde había, no sé, más de 1500 mujeres dedicadas al sacrificio sexual para la diosa Afrodita. O sea, era uno de los cultos más importantes en la ciudad de Corinto. ¿Y qué hacían los hermanos? Los hermanos iban al culto de la diosa, hermano. Se iban al culto, y con ellos iban a hacer trabajo cultural, lógico, ¿cierto? Se metían ahí. Entonces, cuando un hermano más débil lo veía, le decía, hermano Sebastián, te vi saliendo de ahí del templo de la Diana, hermano. Eso es satánico, hermano, eso es del diablo. Entonces el hermano le decía, no, hermano, lo que pasa es que tú no entiendes, tú todavía no comprendes, no has llegado a la libertad. Son abusar en tu reino. Claro. Verso 7 del capítulo 8, pero no en todos hay este conocimiento, y los débiles de conciencia al comer de esta comida idolátrica se contaminan, son afectados en su vida espiritual. Los necesitaban comprender que aunque podamos tener mucho conocimiento y comprensión acerca de lo que significa potencialmente la libertad que tenemos en Cristo, nunca debemos perder de vista que nuestra vida siempre está en relación con otros que son más débiles, que quizás no han alcanzado esa comprensión, que quizás no han alcanzado ese conocimiento elevado, que quizás todavía sus vidas no logran esa madurez, y hay cosas, hermanos, que les afectan. Pablo se ve en la obligación de enseñar que aunque una comida o una bebida no eran más que viandas, y que ante Dios no les hacía más o menos acepto a una persona, ¿cierto? La actitud de algunos corintios podía convertirse en tropezadero. Mire, 8, verso 8, por favor. Primera de Corintios 8 en adelante. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será
estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Es que no es llegar y hacer, hermano, lo que se nos da la gana. Es que nuestra libertad, hermanos, es una libertad restringida, es una libertad que tiene responsabilidad, y nuestra primera responsabilidad en el uso de la libertad que Dios nos ha dado es el de débil conciencia. Yo tengo una obligación con el que es de débil conciencia. Nunca debo hacer algo que lo afecte. Debo procurar, hermano, no hacer nada que pueda traerle problemas, dificultad a alguien para seguir, para avanzar y crecer en cuanto a la fe salvadora en Cristo. Aleluya. Fíjese que también en la carta a los Romanos, Pablo había explicado este mismo ejemplo. Romanos capítulo 14, por favor, vaya a Romanos. Me encanta cuando la Biblia habla. Romanos capítulo 14, versículo 19, hasta el 15:2. Así que, por tanto, vengad, por esta razón, conjunción causativa en griego, de acuerdo a lo que vengo enseñando, a lo que vengo diciendo, por esta razón sería la traducción de esa frase. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Es que a mí me molesta, es que esto no me gusta, es que... No, si no es su propia satisfacción, hermano. Debe siempre estar pensando en el otro que se puede ver afectado por mis decisiones. Aleluya. Es muy bueno que entendamos la libertad que tenemos en Cristo, pero es mucho mejor que entendamos que esta libertad nos obliga a vivir preocupados de lo que podría afectar a otros, preocupados de lo que hacemos, preocupados de lo que hablamos, preocupados de lo que comemos, preocupados de lo que bebemos, preocupado de lo que publicamos en Facebook, preocupado de cómo nos vestimos, preocupado de la forma en que hacemos las cosas. Debemos preocuparnos. Es que no puedo abusar de mi libertad y explayarme diciendo todo lo que se me venga en ganas. Porque debo tener conciencia de que lo que yo diga o publique o haga o escriba o cómo me comporte puede traer daño a mi hermano débil y yo puedo convertirme en un tropezadero para él. Tengo conocimiento suficiente, probablemente, para argumentar acerca de muchas cosas, pero en cuanto a mis decisiones, debo ser cuidadoso para no afectar a nadie. Hoy día que vivimos en una era de comunicaciones instantáneas. Nos sacamos fotos. A mí me llama tanto la atención, hermano, de repente me llena al Facebook, de
fotos de perfil de WhatsApp, no sé cómo se llaman, esas fotos que se ponen ahí. ¿Ah? De repente veo una foto así, no sé, una niña de rodillas sobre la cama, en ropa interior, sacándose. O sea, y eso se supone que todos sus amigos lo ven. ¿Ah? Estimado pastor, quiero decirle que necesito oración. ¿Qué pasa? Yo no tengo problemas, ¿no? Y le puedo decir, no he tenido problemas nunca con la sexualidad. Yo no tengo problemas con eso. Yo sé que hay gente, hombres que luchan mucho contra eso. Conozco, he conocido siervos de Dios que luchan mucho contra eso. Yo no tengo esa clase de problemas, tengo otros. Lucho con otras cosas, como ser humano, de verdad. Tengo otros pecados en mi vida, pero no tengo ese, gracias al Señor. Pero eso no está bien hacer lo que hacen esas personas. Independiente si yo tengo o no tengo problema. Entonces, cuidado. Cuidado cómo decimos, cómo hacemos, cómo actuamos, cómo comentamos, cómo nos presentamos. Hace un tiempo atrás leía un libro acerca de la tarea pastoral, la ética de la tarea pastoral. Y el pastor que escribe estaba poniendo muchos ejemplos, y entre esos ejemplos aparece uno de un pastor que estaba trabajando, ministrando en un barrio de negros, en un barrio muy limitado, hermano, en Estados Unidos, un lugar periférico, muy conflictivo, mucha droga, mucha pobreza. Por lo general son así los barrios de la gente de color en Estados Unidos, la mayoría. Y decía este escritor que lo que él encontró sorprendente era de que el pastor, cuando iba a visitar a alguien, iba en su Cadillac, hermano, del año, ¿cierto? Y en la placa, porque en Estados Unidos usted le puede poner a la placa atrás, soy ministro de Dios, soy pastor, soy un ángel, soy apóstol, lo que quiera, y el número de la placa. En Estados Unidos usted lo puede hacer, personalizar su placa, ¿cierto? Y la placa decía, soy pastor, siervo llamado por Dios. 24, 75, X16, qué sé yo. Estado de Florida. A lo mejor te dirá, ¿qué tiene si era su muerto? No. Mire lo que le dice el apóstol. Sed sobrios en todo. Sed sobrios en todo. Es que no puedo usar mi libertad, aunque tenga los recursos para comprarme un Mercedes-Benz, no puedo, porque yo soy pastor de una comunidad, hermano, en que la clase social y económica de mi comunidad, hermano, no está a ese nivel. Por lo tanto, entonces yo no puedo hacerlo. Es una obligación ética. Estoy demandado por el Evangelio que predico, que debo vivir sobriamente de acuerdo a la condición en la que yo me desenvuelvo. Yo no sé si alguien vio un matinal hace una semana más o menos. Se pasaron todo el matinal hablando de uno de los discípulos de Kenneth Copeland, o de Kenneth Hagin. Los $500 millones que necesitaba el pastor de 66 años para comprarse su tercer jet privado. Se pasaron, me dio vergüenza. Se pasaron toda la mañana haciendo pedazos a los evangélicos. Es que los evangélicos lo que hacen es eso, es que los evangélicos lo que tienen plata. ¿Por qué? Porque hay un señor enloquecido que cree que puede tener su tercer jet privado y pedir $500 millones a su congregación. Hermano amado en el Señor, eso no es ser sobrio, eso no es vivir de acuerdo a lo que la palabra nos exige, eso es no tener cuidado con la gente que nosotros pastoreamos, eso es perder la conciencia, abusar de la libertad y hacer que mucha gente no pueda seguir el evangelio de salvación porque somos estorbo con el uso de nuestra libertad. Aleluya. Si alguno tiene fe suficiente para sentir que no es reprobado delante de Dios, vívala con Dios, pero no estorbe. Como ese logo que a veces aparece en alguna oficina, si no tiene nada que hacer, no lo venga a hacer aquí. Si no ayuda, no estorbe. No viva como se le da la gana.
Aleluya. No puedo usar mi conocimiento. No puedo usar mi comprensión de las cosas como base de operaciones para mi comportamiento irreverente delante de lo que son de débil conciencia. Gálatas capítulo 5, versículo 13, si yo lo estoy inventando. No. Yo solo le pongo énfasis al texto. La cursiva es mía, pero el texto dice lo que dice. Gálatas 5:13. No puedo usar mi conocimiento como la base de operaciones para abusar de la libertad. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Llevo algunas semanas, algo así como un mes y medio, estudiando la carta a los Gálatas detenidamente, haciendo exégesis versículo por versículo, hermano. Me ha fascinado la preciosa carta. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Me encanta esto, la palabra ocasión. Nosotros leemos en español ahí en nuestra Biblia, ¿cierto? No uséis la libertad como ocasión. Apormen en griego. Oportunidad. Miren las acepciones que tiene la palabra que usa Pablo, hermano. No uséis la libertad como oportunidad, como ocasión, como punto de partida, en sentido militar, como base de operaciones. En relación con los demás hermanos en la congregación y con los demás hermanos en cualquier parte, hermano, no debe estar basada en mi centro de operaciones de la libertad. No puede estar basada en mi comprensión de que soy libre. Hermano, no me puedo relacionar con los demás desde el abuso de mi libertad. No puedo usar mi libertad como ocasión para la carne. Oye, tomémonos una chelita, hermano. En plena plaza de la Alameda, hermano. En pleno bandejón de la Alameda tomándose la chelita, hermano. Mire, le diré algo, hermano. Seré muy franco. Yo no tengo problema con la gente que se sirve una cerveza. Yo no tengo problema con eso. Yo no tengo problema con que alguien se tome un vaso de vino, hermano. Yo no tengo problema con eso. Yo no tengo problemas de conciencia. Yo no soy el de débil conciencia, así que por lo tanto no se preocupe. A mí no me va a dañar eso. Pero ¿qué hay del que lo ve? ¿Qué hay del que sí es débil de conciencia? ¿Qué hay del que sí se siente afectado por esas cosas? He invitado a veces gente a mi casa, incluso pastores, a cenar con nosotros, con mi esposa, para conversar con ellos. Y generalmente yo tengo alguna botella de vino, pero siempre la tengo guardada y les pregunto. Siempre espero unos segundos y le digo, pastor, ¿usted tiene problemas de conciencia con el alcohol? Nunca me voy a olvidar la respuesta de uno, hermano, que fue genial. Me quedo mirando y me dijo, siervo, yo sí tengo problemas de conciencia. Yo ahora voy a tener que comer en seco, ¿no? Voy a tener que tomar Coca-Cola. Me dijo, yo tengo problemas de conciencia, pastor. Me dijo, ¿cuánto es una botella? Pero sin más de una yo no tengo problemas de conciencia. Ahí me jodió, hermano, el pastor. Pero bueno, hermano, debemos ser cuidadosos. Yo no estoy diciendo, hermano, que vivamos en la prohibición. No vamos a entrar en el legalismo, hermano. ¿Cómo se le ocurre, hermano? No, esa ropa, el bullido, hermano. Cuidado del pantalón apretado a la hermana. No, hermano, mire, ojalá nunca en comunidad Casa de Gracia entre ese espíritu legalista, hermano, que mata el alma y la envenena, dijo el Chaco. No, hermano, ojalá nunca. Pero ojalá nunca el uso de nuestra libertad. Este es un nuevo creyente. Así es. Ojalá siempre nuestras antenitas estén atentas. Preocupados. Oye, vamos a ir a jugar a la pelota, pero tiene un hermano nuevo. Seamos cuidadosos, veamos, planteémosle cosas, veamos, planteemos el terreno.
no se vaya a afectar a nuestro hermano. Que la hermanita, voy a invitar a la hermana nueva al mall, hermano. La hermana le invita, el hermano dice, empieza a probar unas mini, hermano. La hermanita, que me toca ir a la iglesia, no. Hermana, pero con esa falda no voy a ir. Cuidado, hermano, cuidado. Cuidado de los lugares que entramos, salimos. No, cuidado. Por el de débil conciencia, nada más. Solo por el de débil conciencia. Entonces, no podemos usar como centro de operaciones para nuestra libertad, hermano. Para nuestra forma de vivir, un abuso de esta libertad. Relaciones sociales sobre la base de la libertad planteada por Pablo. El problema de comer lo sacrificado a los ídolos. Miren lo que dice. Volvamos a Corintios 10:23. Primera de Corintios 10:23. Miren lo que dice el apóstol Pablo acerca. Dice, los cristianos maduros cuando van a la carnicería, ¿cierto? No pregunten, dice. Miren cómo Pablo enseña la libertad. Miren, cuando usted vaya a la carnicería en Corinto, hermano, en la ciudad de Corinto, hasta el bistec más chico, hermano. Hasta el bistec de pana, hermano, era sacrificado a esto. Hermano, vivían en razón de eso. Claro, un poco como en España, ustedes saben que las corridas de toros no son un deporte. Las corridas de toros son una adoración, es el culto a la tauromaquia. Las corridas de toros no son un deporte, es adoración, es tauromaquia. Y después que matan al toro, la carne va a dar a la carnicería, ¿no? Entonces, dice Pablo, mire, vayan a la carnicería y cómprense ese chuletón vetado, y cómanselo felices. No pregunten nada. ¿Para qué van a ir a decir, señor carnicero, este chuletón es de algún cerdito sacrificado a la diosa Afrodita? El carnicero le dice, bueno, sí, la patita, la panita, todo es sacrificado. Toda la carne que había ahí alguna vez había sido adoración a ídolos, porque de eso vivía Corinto, era casi su centro económico y comercial, hermano, el culto a las diosas paganas. Entonces Pablo dice, no pregunten nada, porque del Señor es la tierra y su... Mire, cita un salmo, Pablo, ¿sabe por qué cita este salmo? Porque este es el salmo usado por la liturgia judía para la purificación de los alimentos. Esta es la oración que los judíos hacen cada vez que se sientan a la mesa. Cuando un judío se sienta a la mesa a comer, hermano, lo que hace es justamente recitar esto: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Porque esa es una oración de bendición para que los alimentos sean purificados, que es un rito judío. Y Pablo cita el rito judío. Y dice, mire, vayan, compren, no pregunten nada, siéntense a la mesa y oren al Señor para que el Señor bendiga los alimentos. Punto. No hay problema, dice Pablo, no hay problema con eso. Luego hay un segundo ejemplo de Pablo en cuanto a las relaciones sociales. Los cristianos maduros van de visita donde sus parientes y participan de sus comidas sin problemas de conciencia. Basta no hacer preguntas innecesarias acerca de la procedencia de los alimentos. ¿Sabían ustedes que los testigos de Jehová no comen tortas en días de cumpleaños? No, ellos no compran tortas en días de cumpleaños porque eso es adoración idolátrica. Eso está dentro de los estatutos de la religión de los testigos de Jehová. Así que si usted invita a un testigo de Jehová al día de su cumpleaños, torta no va a comer y usted va a comer más. Mire el extremo. No, dice Pablo, mire, si algún pariente los invita, oiga, ustedes saben que el asado fue sacrificado a un Dios, pero no pregunten nada, coman calladito. Sobre todo esas partecitas jugosas, el lomo de tal. Mire, ustedes aprovechen, hagan daño. No pregunten nada. Aleluya. Hasta este punto del argumento de Pablo todo está bien, no hay ningún problema. Pero
porque siempre hay un pero, solo es un problema ético si alguien dijere esto fue sacrificado a ídolo. Mire, dice Pablo, no hay ningún problema que usted vaya donde su pariente, coma, ningún problema. Pero si alguien en esa reunión, en ese asado, en ese lugar dijere esto fue sacrificado a ídolo, no lo comáis. Forma empática, me es 7 en griego. Forma empática, indicativo presente activo, es un verbo en indicativo presente activo en griego. Es una forma empática de decir por ningún motivo, ni lo pruebe. O sea, hay problemas. Pablo recién ha dicho que ni la comida ni la bebida, porque delante de Dios no nos hace ni mejores ni peores. Pero ahora Pablo está diciendo, si alguien dijere que esta es una comida idolátrica, no la coman por ningún motivo. Y luego Pablo presenta alguna razón. Dice que es por razones del que preguntó y por razones de conciencia. Dos razones por las cuales no podemos comer. Por razones de aquel que preguntó, de aquel que dijo, oye, esto es sacrificado ahí, por razones de ese que dijo, no comamos. Y también por razones de conciencia. Para entender esto, debemos poner atención al párrafo que dice nuevamente en el verso 28. Mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a ídolo, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y vuelve Pablo a citar otra vez el rito judío de la purificación de los alimentos. Entonces, para poder entender esto, tenemos que poner un poquito de atención y yo quisiera pedirle por favor que gasten otros segundos más para que comprendamos esto y no quede inconclusa la idea de este sermón. Pablo, por segunda vez, vuelve a citar las palabras acerca de la purificación de la comida. Entonces, ¿quiénes son los que tienen problemas? ¿Qué pasaría, hermano, si un creyente comenzara a orar para que Dios pudiera poner una bendición sobre una comida que ya ha sido declarada idolátrica? Porque si nadie ha dicho nada, no hay problema, dice Pablo. Pero si alguien ha dicho esto fue sacrificado a Dios, imagínense, el hermano se pone de pie y dice, Señor, bendice estos alimentos que hay sobre la mesa, purifícalos, Señor, que sean... Entonces dice Pablo, aquí se presenta un problema, un doble problema. Primero, porque en la comunidad de Corinto había judíos que se habían convertido y ellos generalmente recitaban el Salmo 22 ante la comida, que Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Entonces, si te ven, dice Pablo, si un judío se da cuenta que tú oras por la purificación de los alimentos que son contaminados, ese que es de débil conciencia se va a ver afectado, porque no va a entender en su mente cómo actúa Dios sobre las cosas que son del mundo. Ese es un gran conflicto ético en la vida de muchos creyentes. ¿No le ha pasado que a veces hay gente que le dice, oye, pero eso que tú haces, lo hace la gente del mundo? ¿Ah? Y nos pone en serio aprieto. Empezamos ahí con que somos del mundo, pero no somos del mundo. Pero no salimos por ningún lado, hermano, porque el gallo mira así como, eso es mundano. No hayamos qué hacer, hermano. Simplemente dice Pablo, no lo hagas, no comas, no comas. Dos razones presentaba, por causa del que preguntó y por razones de conciencia. El que preguntó es un gentil, sin lugar a duda. Ese no es judío, ese es un griego cualquiera que ni siquiera es convertido. Y se nota al tiro en el texto, hermano, por la palabra que él usa. Él usa una palabra, hermano, que significa, que tiene que ver con los hierofontes, que tiene que ver con las adoraciones idolátricas.
Él usa un lenguaje mundano. El que pregunta en esta comida es una persona que usa un lenguaje mundano, por lo tanto no es un creyente. Pero también hay judíos allí que podrían verse afectados. Entonces, dos cosas que podrían afectar si yo no entiendo esto. Es dañar por una parte el testimonio del Evangelio de Cristo. Hermano, de alguna manera el Evangelio de Cristo para nosotros es un llamado a vivir en una vida diferente. Lo voy a repetir por si no se alcanzó a escuchar. El llamado del Evangelio en nuestra vida, hermano, es un llamado a vivir una vida diferente, distinta. No tenemos cómo sacar, hermano, eso de que somos del mundo, que no somos del mundo, que en el mundo estamos y que parece que no estamos, hermano, ese texto no nos sirve. Hermano, estamos llamados a vivir una vida distinta. Somos la eclesía de Dios, somos los separados de Dios, somos los elegidos de Dios, somos la gente que Dios ha llamado para ser su pueblo. Tiene que haber una diferencia con el mundo, hermano. Tiene que notarse una diferencia con el resto, hermano. Tiene que verse de alguna manera que somos distintos, que somos canudos, hermano. No podemos pasar piola en todas partes. Así que cuidado con eso. Ese es un llamado profundo de atención que hace el apóstol Pablo. Y lo otro, cierto, es que puede dañar el desarrollo y el crecimiento del que es de débil conciencia. Algunas implicaciones hermenéuticas de este pasaje. La vida social tiene sus limitaciones. Pablo ha dejado muy claro que uno que está en Cristo es completamente y absolutamente libre. Pero jamás esa libertad que tenemos debe afectar al de débil conciencia. Nunca, hermano, nuestra libertad debe ser motivo para la malversación del testimonio del Evangelio. Nunca nuestra libertad debe ser motivo para que nuestro vecino diga, no, yo no voy a la iglesia porque mi compañero de trabajo. Nunca. Nunca esta libertad, hermano, tiene que convertirse en un tropezadero para el débil. Primera de Corintios 8:9. Voy a llevarlo allí por última vez para que podamos entender las implicaciones que este pasaje tiene. Primera de Corintios 8:9. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Pero mirad, me blepete. Miren, pongan atención, fíjense, estén alertas. Eso significa la palabra en griego. Eso significa, es una advertencia. Oye, preocúpense, dice Pablo. Pongan atención, oye. No vayan así nomás con la libertad, no, usted sea atento. Tenga cuidado, eso es lo que está diciendo Pablo. Pero tenga cuidado de qué. Es importante ir al texto y tratar de desmenuzar un poco este texto, hermano. Perdone que le quite un poco de tiempo, pero aquí Pablo usa una forma gramatical que es una advertencia en griego. Cuídense, tengan cuidado, pongan atención. ¿A qué hay que poner atención? No sea que nosotros leemos libertad en española, en nuestro texto, ¿verdad? Verso 9. No sea que esta libertad vuestra. Bueno, el texto dice exousia. Exousia dice el texto en griego. No sea que esta autoridad, no sea que esta lucidez, significa la palabra exousia, no sea que esta comprensión, esta capacidad, este derecho, esta facultad, esta posibilidad, mire hermano, todo lo que significa la palabra que usa Pablo. Pongan atención, preocúpense, dice. Estén atentos, no sea que esta exousia, este derecho, esta facultad que tienen, esta comprensión que tienen, esta lucidez que tienen, se convierta en un estorbo para el que es de débil conciencia. Cuidado, puede ser que comprenda mucho del Evangelio, puede ser que haya crecido y haya madurado, puede ser que ya nada se convierta en algo que me esclaviza. Soy libre y por lo tanto no hay nada que me esclavice. No puedo hacer uso de esa libertad para transgredir, para afectar y para hacer tropezar al que es de débil conciencia. Me gusta la forma en que traduce el texto la versión Dios habla hoy. Me gusta cómo traduce, pero eviten que esa libertad que ustedes tienen haga caer en pecado a los que son débiles en la fe. Así traduce el texto
versión Dios habla hoy. ¿Por qué se juzga mi libertad por la conciencia de otro? Así termina el argumento con dos preguntas retóricas. ¿Por qué se juzga mi libertad por la conciencia? ¿Por qué si yo soy libre tengo que andar preocupado? Segunda pregunta. ¿Por qué he de ser censurado por aquello de lo que doy gracias? Oye, pero si yo doy gracias por el vinito, doy gracias por la comidita, doy gracias... ¿Por qué tengo que andarme censurando, hermano? Si yo doy gracias por lo que como, yo soy un buen creyente. Ya antes Pablo había dejado claro que el cristiano era completamente libre y que lo que comía o bebía no influía en nada acerca de su relación con Dios. En estos párrafos debemos entender que el de débil conciencia no será capaz de entender la clase de religión o de fe que tienen los creyentes, si por una parte no se detiene y por el contrario come sin importarle que la cena sea idolátrica. La única forma de que la gente pueda recibir un testimonio acerca del Evangelio y de lo que significa el Evangelio es que ese testimonio lo demos nosotros mismos. Si no somos capaces de detenernos, hermano, antes de cometer algo que pudiera dañar el testimonio del Evangelio, entonces nosotros no tenemos tanta lucidez, solo estamos envanecidos con el conocimiento, pero no es un verdadero conocimiento. Lo segundo que el apóstol ha querido plantear en estos pasajes como implicaciones teológicas y hermenéuticas. Peor aún será que este creyente, abusando de su libertad, dé gracias por los alimentos, tomando la acción de gracia como el instrumento de purificación. Esto conduciría al débil y al gentil a pensar que la religión cristiana es sin valor, de exclusividad y de separación de lo que es común. ¿Cómo una persona que no conoce el Evangelio puede hacer una distinción entre lo que es y lo que no es? Solo viéndonos a nosotros actuar como correctamente deberíamos actuar. Sí, somos libres, completamente libres, pero somos absolutamente responsables del débil de conciencia. Es verdad que en Cristo estamos en una libertad absoluta, hermano, y nada de lo que tomemos de este mundo nos podría dañar nuestra relación con Dios. Nada. Eso es verdad, es una verdad bíblica. Pero también es verdad, hermano, que todo lo que hacemos, lo que tomamos, lo que vestimos, lo que publicamos, la forma en que nos relacionamos con el mundo, con la sociedad y con otros, va a depender de que el mundo pueda tener claridad y lucidez acerca de que esta fe, la fe del Evangelio, es una fe que nos separa del pecado, que nos diferencia de la maldad, que nos diferencia del mundo, que es un llamado a vivir en exclusividad para Dios, en consagración para Él, en dedicación para Él. Que hay cosas en nuestra vida que quizás tengamos que retener, hermano, muchas veces. Aunque sabemos que no nos va a dañar, lo vamos a tener que hacer por el que es de débil conciencia. Incline su cabeza, por favor, un momento. Quiero que lo vea. Señor amado, te queremos dar gracias esta tarde, Señor. Primeramente, gracias por la libertad absoluta, radical y completa que tú nos has dado en Cristo. Señor, pero también te queremos dar gracias, porque hoy por medio de tu palabra nos aclaras, Señor, que somos absoluta y radicalmente responsables de lo que ocurra con aquellos de débil conciencia. Señor, te pido que grabes esta palabra a fuego en el corazón de tus hijos. Que en la medida que Comunidad Casa de Gracia se proyecta y crece, Señor, trayendo a otros, llamando a otros, invitando a otros, Señor amado, entonces
Dios, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestras reacciones, Señor, todo lo que somos, Dios, ante el de débil conciencia, se frene cuando sea necesario, para que nadie sea afectado, Señor, por mi libertad y por mi conocimiento de esta libertad que tengo. Gracias por esta congregación, gracias por cada uno de estos mis hermanos. Bendice, Señor, tu palabra en el corazón de ellos, en el nombre de Jesús.